Eh, en lo que se refiere al numeral 7.1 respecto a la modalidad a distancia, eh, hay que precisar que estas orientaciones emitidas en esta resolución viceministerial 093 son un complemento o complementan lo que ya se había dispuesto a través de la resolución viceministerial 088-2020 del Ministerio de Educación sobre el trabajo remoto de los docentes para asegurar el servicio educativo no presencial. Asimismo, hay que tener en cuenta que es importante que los maestros, estimados directores, revisen la estrategia Aprende en Casa. Sobre todo, le den un análisis a cada uno de los recursos que hay en la plataforma Aprende en Casa. Esto tiene que hacerse bajo el liderazgo de ustedes con la finalidad de que puedan hacer un acompañamiento adecuado, pertinente a nuestros estudiantes en esta etapa virtual que se vienen desarrollando actividades de aprendizaje. Asimismo, va a permitir que los docentes organicen los aprendizajes de los estudiantes para el año escolar. Entonces es importante ese análisis de estas experiencias de aprendizaje y diversas actividades que están previstas ya sea en la TV, en la radio o en la web, según el nivel de conectividad de los estudiantes y las familias. Otro aspecto es, vamos a revisar el contacto con los estudiantes y acciones de acompañamiento. La emergencia sanitaria que vivimos a nivel mundial, específicamente en nuestro país, está generando que nuestra población y nuestros estudiantes sientan incertidumbre, angustia, miedo. Entonces, es necesario que nosotros como docentes, como directivos, acojamos estas percepciones de los estudiantes, estas percepciones de la familia sobre lo que están viviendo. Y a partir de ello, tomemos acciones. Por ejemplo, podemos organizar momentos específicos para escucharlos, para acoger sus inquietudes, tanto de los estudiantes como de las familias, según el nivel, modalidad, ciclo. Generar un diálogo sobre las particularidades del año escolar 2020 de acuerdo a la edad y características de los estudiantes, porque hay muchas dudas sobre la evaluación, cómo se van a generar sus calificaciones. Entonces nosotros tenemos que ir dando la tranquilidad que estamos en un proceso de adecuación en la etapa virtual y que en su momento, de acuerdo a la disposición del gobierno, seguramente se dará una etapa presencial. Asimismo podemos tomar en cuenta que hay que organizar el monitoreo y verificar que los estudiantes y sus familias tengan acceso a los recursos de Aprende en Casa. Hay que dar esas orientaciones, solucionar sus consultas que tienen sobre las formas en que se están conectando a la estrategia Aprende en Casa. Respecto a la planificación de las actividades de aprendizaje en la etapa a distancia, hay tres aspectos que vamos a abordar. El primero, preparación de insumos. Respecto a esto es importante, reiteramos, revisar los recursos de Aprendo en Casa. Esta revisión que se va a realizar, ya sean destinados a los docentes y estudiantes, es para que podamos de alguna forma ampliar estas actividades en su oportunidad, consolidar los aprendizajes cuando se podría dar la etapa presencial, ¿no? Entonces es importante ese análisis. Luego también tenemos que identificar los aplicativos que van a usar para monitorear. Pueden usar recursos de Aprende en Casa. En esta plataforma tenemos recursos que ustedes pueden aprovecharlos, contextualizarlos y usarlos según las necesidades de sus estudiantes o las necesidades de los maestros para hacer seguimiento a la estrategia. También podemos revisar las sugerencias de situaciones y competencias que se van a desarrollar durante el año y que son parte de este anexo 1 de la resolución ministerial 093. Asimismo, en su momento el Ministerio publicará experiencias de aprendizaje a manera de ejemplo que permitirá que reajusten la planificación curricular para el periodo presencial. Entonces, aquí nos quedamos con la claridad de que debe haber planificación, sí tiene que haber planificación curricular, pero ya tenemos una ventaja, que hay actividades organizadas en experiencias de aprendizaje desde lo virtual, propuesto por el Ministerio a través de la estrategia Aprende en Casa. Eso será materia de organizarlo virtualmente y en su momento organizarlo de manera física, pero a la vez debemos ir proyectando la posibilidad de trabajar de manera presencial y aquellas competencias o aquellas actividades que requieren presencialidad deben estar organizadas. Otro aspecto son las alertas importantes.
No se debe saturar a los estudiantes con tareas y obligaciones. No planificar actividades como si fuese el año regular. O sea, no pensemos que estamos trasladando lo que hacemos de manera regular en las aulas, en las escuelas, y ahora lo que pretendamos hacer de manera virtual. Es un año escolar atípico. Definitivamente no estamos tras el cumplimiento de las horas efectivas. Aquí lo que se trata es priorizar las competencias en relación al gran contexto que vivimos y en función de eso fortalecer y acompañar a los estudiantes para desarrollar aprendizajes. Asimismo, no presionemos porque los estudiantes en una hora determinada por los directivos o los docentes tengan que cumplir con enviar evidencia de sus tareas o actividades desarrolladas que propone la TV, que propone la web o de repente la radio, o que ustedes complementen. O sea, la norma es clara, dice que los padres de familia acuerdan con sus hijos el horario, el espacio más adecuado para desarrollar esas actividades, cuidando de no estar pegados mucho tiempo a la pantalla, por ejemplo, ¿no? Nos recomiendan que desde inicial hasta el segundo grado máximo 1 hora, de tercero a sexto no más de 2 horas, y en secundaria en 2 bloques de 2 horas, pero no vamos a tener 4 horas el estudiante de secundaria en la pantalla. Otro aspecto es que entendamos que lo que planificó el docente en la primera etapa, antes de que se dé esta emergencia, son hipótesis de trabajo y es flexible. Ahora hay que adaptarlo al contexto virtual, a estas experiencias de aprendizaje, y hay que ir proyectando aquellas experiencias de aprendizaje que podríamos trabajar, de darse la posibilidad de trabajar también de manera presencial. Y estas pueden ser modificadas según las necesidades de aprendizaje y el contexto en el cual vivimos actualmente. Otro aspecto es planificar considerando semanas presenciales y otras a distancia. Entonces, queda claro, organizar actividades que requieren mayor presencialidad, pues esas actividades serán, según esta programación, para cuando el gobierno disponga que se va a gradualmente dar la presencialidad de los estudiantes en las escuelas. Y las que sean actividades de soporte o competencias que permitan trabajarse con actividades a distancia, pues se tendrán que ir planificando prioritariamente para ser trabajadas desde casa, siempre en consenso y en coordinación con los padres de familia. Y estas actividades deben de ser trabajadas de manera colegiada en la institución educativa. Recomendaciones: orientar a los estudiantes en la exploración y el aprendizaje mediante la estrategia Aprendo en Casa. Es necesario que los estudiantes interactúen, ¿no? Si es que hay conectividad, los estudiantes van a poder ver todos los recursos que hay en las plataformas del Ministerio de Educación, las que hay en Peroeduca, en la misma estrategia Aprende en Casa. Entonces, como docentes o directivos debemos motivar a que exploren, a que compartan con sus docentes y compañeros estos descubrimientos de estas actividades que hay, muy lúdicas en algunos casos, para fortalecer sus aprendizajes. Otro aspecto es fomentar que al interior de la familia se desarrollen las actividades de transmisión intergeneracional de saberes de su cultura. Por ejemplo, tenemos Grocio Prado, personas que se dedican a de repente tejer cestos, canastas. Esta actividad se puede compartir, motivar a los estudiantes a participar en tradiciones, costumbres que permitan incrementar sus aprendizajes desde el saber de su contexto real, de su contexto cotidiano. Entonces hay que aprovechar para este compartir de culturas y costumbres a través de las propias familias. Otro aspecto en el trabajo a distancia es el 7.1.4 respecto al monitoreo, evaluación y retroalimentación al proceso de aprendizaje. Los docentes debemos organizar conjuntamente con el equipo directivo el monitoreo a los estudiantes. Para ello, hay fichas disponibles en la plataforma de Aprende en Casa. Asimismo, también en el oficio múltiple 072 emitido por Lugel Chincha, en la parte de anexo hemos compartido una sugerencia de ficha de seguimiento de las sesiones de Aprende en Casa para ser manejado por los docentes. También hay en la plataforma para directivos. No quita que los directivos con sus docentes colegiadamente elaboren otras fichas, pero siempre buscando que sean prácticas, didácticas, de fácil manejo y que realmente nos dé información para poder hacer los informes que correspondan según las normas establecidas. Otro aspecto es fomentar entre los estudiantes el uso del portafolio.
Desde el principio, en las orientaciones de la estrategia Aprende en Casa, es que hay que recomendar a los padres de familias para que apoyen y con sus hijos organizar un portafolio donde van a organizar aquellas producciones, aquellas actividades desarrolladas, aquellas tareas, como le llaman los padres, que puedan haber orientado ustedes a los estudiantes durante las actividades observadas por TV, las actividades que desarrollan de la web o de la radio. Este portafolio va a ser vital para poder tener las evidencias organizadas y poder trabajarlos dentro del marco de la evaluación formativa. Otro aspecto es escoger y explorar los aplicativos que van a usar para monitorear. Es importante que los maestros sepan que en la misma plataforma de Aprende en Casa hay una opción Descubre más recursos. Ahí hay recursos educativos para estudiantes y para docentes. En el caso de los docentes hay aplicativos de comunicación, aplicativos de edición y diseño, aplicativos educativos, aplicativos para la gestión del aula, bibliotecas digitales, que pueden ser bien aprovechadas para fortalecer el aprendizaje o monitorear el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes a distancia, o quizás cuando se dé la etapa presencial también nos sirva de mucho. Otro aspecto es que debemos escuchar y evaluar y retroalimentar de manera formativa esta conectividad que tenemos por WhatsApp, por los medios que hayan definido ustedes con los padres de familia. No es para presionar, no es para condicionar, es para poder escucharlos, para poder evaluar y retroalimentar de manera formativa, apoyando según sus necesidades, a partir de los errores que ellos tengan, dar la retroalimentación que corresponda. También tenemos que tomar en cuenta que cuando se dé la modalidad presencial, según lo disponga el gobierno en las fechas y la metodología que el Ministerio de Educación establezca, también hay que planificar las actividades de aprendizaje. Para esto hay que definir y organizar las experiencias de aprendizaje a través de un trabajo colegiado. Hay que definir las situaciones y competencias, pudiendo nosotros tomar como referencia las que están en el anexo 1 de la resolución viceministerial 093 y contextualizarlas a nuestra realidad. Considerar un momento inicial para la revisión del portafolio que habrán producido durante la modalidad de distancia para valorar lo avanzado en la web, en la TV o en la radio, potenciar ese trabajo y buscar que se contextualice o se profundice de acuerdo a la planificación presencial que se realice. Para la revisión o ajuste de elaboración de la planificación hay que identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para poder determinar los propósitos en relación al desarrollo de las competencias. Para eso puedo usar el desarrollo, las evidencias o los informes o los reportes que hay del desarrollo de competencias en el año 2019 o los portafolios que han generado los estudiantes durante la estrategia Aprende en Casa en la etapa virtual. Hay que registrar esas fortalezas y debilidades para evidenciar a lo largo del proceso que se realice este año escolar. Respecto al monitoreo y evaluación, los docentes recibirán un kit que contendrá evaluaciones diagnósticas por grado y orientaciones para la aplicación y procesamiento de la información obtenida. Van a tener que aplicar este kit de evaluación diagnóstica por grado al inicio del periodo presencial, registrar las fortalezas y debilidades que se evidencian a lo largo del proceso para poder tomar en cuenta estos resultados y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Revisar el portafolio donde cada estudiante ha organizado sus trabajos para poder ser elaborados durante el periodo presencial, de repente, o fortalecidos durante el periodo presencial, a partir de lo que ellos han elaborado en el trabajo de la estrategia Aprende en Casa a distancia. La evaluación del desarrollo de las competencias se realizará a partir de la evidencia de los aprendizajes de los estudiantes, sea lo que lograron en su portafolio a distancia o los que generen en las pocas veces, quizás, si se da de manera presencial. En términos de evaluación de competencias, se enfatizará la retroalimentación formativa durante todo el año escolar. Y finalmente, el trabajo con las familias. Maestros, generar formas de comunicación con las familias, que muchos lo han hecho, socializar con la familia el reajuste de la planificación, explicar el uso y manejo de las actividades de la estrategia Aprendo en Casa, establecer mecanismos de comunicación con la familia, informar a la familia sobre los avances y logros de sus hijos e hijas, mantener una actitud de apertura y escucha con las familias y brindar mensajes claros a la familia sobre su responsabilidad al acompañar a sus hijos e hijas.